Rav Moshe Hayim Luzzatto, el Ramjal, conocido como el Ramjal, es considerado de los sabios Aharonim, de los últimos, después de los Rishonim. Nació en el año de 1707, falleció en 1746, a la edad muy temprana. Estuvo en Padua, en Italia, en Ámsterdam, en Holanda, y en Akko, en Eretz Israel. El Ramjal nació en Padua, Italia, en 1707. Fue alumno de uno de los más grandes rabinos y cabalistas de Italia del momento, Rav Yeshaya Bassan. También recibió una educación secular, lo que le permitió ser experto en idiomas. Era un hombre con profunda percepción y agudeza, que pronto ganó reputación por ser un erudito tan grande y ser también en el pilpul del Talmud, que es el análisis fundamental de las escrituras talmúdicas. Escribió muchos libros y entre otras obras escribió también un libro de poesías. También escribió libros sobre el hebreo, como la gramática en el hebreo. Es el Sefer Adikduk, muy importante. También un libro sobre lógica, Sefer Higayón judía. Varios libros sobre Kabbalah, como Klah Pithei Chochmah, sobre pensamiento judío, sobre metafísica, sobre teología, así como Mesilat Yesharim, el sendero de los justos, que es un clásico de Musar, de Mishnah, que es un clásico muy grande, que se convirtió en el libro número 1 en el campo de la ética y de la introspección judía, que llamó el Musar. Rav Moshe Hayim Luzzatto fue un pionero en cada campo de conocimiento a los que contribuyó. Su lenguaje, su vocabulario y estructura de las frases utilizadas fueron un regreso al estilo clásico de claridad y sencillez exhibidos por el mismo Rambam Maimónides, e hizo despuntar el alba de la poesía judía nuevamente. Después de varios siglos, fue también el primero en explicar de manera perfectamente sistemática todas las reglas del pensamiento analítico aplicado a la Torah. En su libro Derech Hashem, que nosotros tenemos, El Camino de Dios, tenemos una lista de reproducción en Tips de Torah en nuestro canal de YouTube. Lo hicimos hace en el año de la pandemia, hace 2 años. El cual, Derech Hashem, es una exposición sistemática sobre la creación, la relación de Hashem con el pueblo de Israel y con la humanidad en general, la profecía y las responsabilidades del pueblo de Israel. Entre sus libros de pensamiento judío más notables también se encuentra Da'at Tevunot, que conjuga el espíritu y la razón en forma de un diálogo entre el alma y el intelecto. Rav Moshe Hayim, el Ramjal, había nacido en el siglo posterior a una gran turbulencia que sacudió a parte del pueblo de Israel. El escándalo y la defraudación que sufrieron los que siguieron al embustero y demagogo Shabbetai Tzvi. Este falso autodominado Mashiach había abusado de la mística para atraer adeptos, cosas como pasa hoy en día. Las autoridades rabínicas de Ámsterdam y otras ciudades europeas occidentales no estaban dispuestas a tolerar ninguna desviación de las normas a raíz de los sucesos que últimamente habían acontecido. La creencia en Shabbetai Tzvi ya había demostrado ser una clara herejía y su ulterior apostasía al Islam desató un torrente de denuncias en contra de sus seguidores. Inevitablemente, en el afán de los líderes de la nación judía
de cortar de raíz todo vestigio de las creencias en Shabbetá y sus partidarios, muchas personas inocentes también terminaron siendo inculpadas o sospechadas. En este contexto, la inclinación espiritual y experiencia en la Kabbalah del Ramjal, siendo él tan joven y soltero, despertaron la suspicacia de los rabinos de Italia, en particular por sus afirmaciones que poseía comunicación con un espíritu celestial, un Magid, como el caso del Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, que le estaba enseñando y le esclarecía secretos de la Torah. Los rabinos de Padua lo llamaron y empezaron a denunciar algunas de sus actividades cabalísticas mientras vivía fuera de la tierra de Israel. Y no lo dejaron publicar ningún libro sin su aprobación. También debió entregarles los manuscritos a los rabinos. Sin embargo, cuando el Ramjal continuó escribiendo obras de estudio cabalístico para su uso personal, fue tan severamente criticado que ya no pudo permanecer en Italia. En 1734, sus libros fueron prohibidos por los rabinos de Italia. Viajando hacia el norte de Europa, el Ramjal fue humillado por los líderes de Frankfurt, en Alemania, en 1735, y fue obligado a hacer un juramento que pondría fin a su estudio y práctica de Kabbalah. Visitó Altona y luego se trasladó a Ámsterdam, donde se convirtió en un pulidor de lentes ópticos y de diamantes. Vivió en Ámsterdam por unos años, publicando numerosas obras, incluyendo el Mesilat Yesharim, que le daría fama imperecedera. Ese es el Shulchan Aruch del Musar hasta hoy en día. Y repasando su estudio y sus conocimientos de la Kabbalah. En 1743, él y su familia se embarcaron hacia la tierra de Israel, Eretz Israel, y se establecieron en Aco y luego en la ciudad de Tiberias. Allí a los 40 años cayó a raíz de una epidemia que asoló a la ciudad junto a su familia. Está enterrado en el antiguo cementerio judío de Tiberias, cerca de la tumba de Rabbi Akiva. Más tarde, Rabbi Yaakov Emden, gran opositor de las obras del Ramjal, se arrepintió tarde, pero se arrepintió de su campaña contra este y comentó: estoy dispuesto a aceptar la verdad de cualquier fuente, incluso si es desde el más pequeño entre los pequeños. Y si el único pecado de Ramjal fue la revelación de secretos a él por un Magid, una voz celestial, quisiera que mi porción sea como la suya. Y el mero hecho de que era aún muy joven y soltero al estudiar Kabbalah fue efectivamente una infracción en su trayectoria, pero no de tanta gravedad como para no tolerarse. El Gaón de Vilna, que vivió pocas décadas después, dijo que de haber sido contemporáneo con el Ramjal, hubiese estado dispuesto a ir a pie desde Vilna hasta Italia para aprender Torah de su boca. Y que ese libro, Mesilat Yesharim, de Ramjal, para él era el Shulchan Aruch de la ética judía del Musar. Y lo estudió el Gaón de Vilna 101 veces. Baruch Hashem Leolam. Amén. Ve amén.